Bueno, a continuación en la mesa de métodos alternativos de resolución de conflictos vamos a estar presentando a la doctora María Cristina Cortesi. Ella es abogada, es especialista en Derecho Médico y Farmacéutico, directora del Instituto del Derecho Sanitario del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, asesora legal en la Gerencia de Asuntos Jurídicos de la Superintendencia de Servicios de Salud, miembro de la Comisión Directiva de la Red Iberoamericana de Derecho Sanitario y miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina Interdisciplinaria de SIDA, presidenta de la Fundación Fundaleis, Altos Estudios e Investigación en Salud. Muchas gracias. Un minuto, por favor. Bueno, buenos días. Quiero agradecer en primer lugar a PADEA por la invitación, también al doctor Aguad, para poder participar en esta jornada tan importante. En realidad, no todos los abogados estamos a favor de lo que es la judicialización, como muchos pretenden o creen. Somos un grupo bastante grande de abogados que estamos trabajando para ver de qué manera podemos evitarlo, sobre todo en materia de salud, donde creemos que hay personas que cualquier enfermedad que padezcan las convierten extremadamente vulnerables, y si a eso le sumamos que tengan que estar peregrinando, como muchas veces lamentablemente los vemos, para poder hacer efectivo el ejercicio de sus derechos y que obras sociales o prepagas les reconozcan el derecho que tienen a recibir determinadas prestaciones, realmente, la verdad, como siempre decimos, con la salud no se juega. Entonces, en mi caso, yo hace mucho tiempo que estoy tratando de ver de qué forma, junto con otras colegas, por supuesto, de qué forma podemos evitar que los temas de salud se judicialicen. Lo que yo les voy a mostrar son lo que serían las cuestiones a favor que puede haber de la judicialización, qué le encontramos en contra, cuáles pueden ser los motivos. Pero en primer lugar tenemos que decir qué es la judicialización, que todos sabemos en realidad que es que los jueces tengan que resolver los conflictos sanitarios que en principio deberían ser resueltos siempre dentro del ámbito sanitario, por muchos motivos que después vamos a ver. Pero en realidad, cuando nosotros hablamos de judicialización de la salud, nos referimos a tres cuestiones diferentes. La judicialización, por un lado, comienza, o toda esta movida llamada judicialización de la salud, comienza con los temas ligados a lo que conocemos como mala praxis o responsabilidad profesional médica. Esto, digamos, se dio allá por la década de los 70 en los Estados Unidos. Se llamó la crisis de California, donde empezaron una inusitada cantidad de demandas de este tipo, y que después, como reguero de pólvora, se extendieron a todos los países del mundo y llegaron también a la Argentina. En realidad había causales y hay causales para eso, pero bueno, en Estados Unidos estudiaron esas causales y se trataron de solucionar. Acá lo que más se trató fue este tema relacionado con la judicialización, porque es un tema, digamos, donde hay montos muy grandes implicados, donde a lo mejor también había algunas compañías de seguro que intentaron crear sistemas que podrían llegar a beneficiarla. Es decir, hubo algunos intereses creados, por lo cual se hizo una movida muy grande en su momento, hablando de este tema de la judicialización,
pero ligado exclusivamente a esto, a lo que tiene que ver con mala praxis profesional, médica. Pero hay otras formas, y una es cuando las personas no ven satisfechos sus reclamos por necesidades de atención o de afiliación ante obras sociales y prepagas, y deben ir a la justicia para que los jueces finalmente determinen si es viable, por supuesto, que obras sociales y prepagas cumplan con la obligación que les compete. Esa es, o sea, esto es lo que normalmente se llama la vía del amparo. Esta es otra de las formas de judicialización. Y hay una tercera que a lo mejor está olvidada porque no tiene una, digamos, implicancia de tipo económico, que son todas las cuestiones bioéticas que día a día enfrentan los médicos en su quehacer cotidiano y que no saben cómo resolverlas y terminan resolviéndolo los jueces. Me refiero, por ejemplo, para poner un ejemplo, un aborto no punible que llega al hospital, pero los médicos, por temor a los juicios de mala praxis, bueno, reúnen el comité de ética hospitalaria y terminan resolviéndolo el juez. Finalmente los jueces, a través de estas tres vías que vimos, terminan colapsados de causas, los jueces civiles, de causas que tienen que ver con el derecho de la salud, que hoy es un derecho autónomo, una disciplina autónoma, aunque por algunos lados cueste reconocerlo, pero así lo es. Y bueno, y cuestiones que deberían, como dije antes, resolverse dentro del ámbito sanitario. La judicialización ha tenido muchas ventajas. Nosotros, creo que los que hacemos derecho sanitario, una de las ventajas es que el derecho sanitario tiene su origen en base a los reclamos de las personas que se iban a la justicia a través de los amparos, a los reclamos de las personas que también se iban a la justicia por temas de mala praxis, y cuando en la Argentina estábamos huérfanos de todas leyes relacionadas con la salud, estos fallos judiciales nos decían que era una historia clínica, que era un consentimiento informado, es decir, un montón de situaciones que después se plasmaron en normas y dieron origen a lo que hoy es el derecho sanitario. Por eso digo, tiene su parte positiva. Esto en Brasil lo están estudiando y lo llaman el derecho desde la calle. ¿Por qué? Porque dicen que es un derecho, el de la salud, que ha nacido a través del reclamo popular. Entonces, en ese sentido, es y ha sido positiva la judicialización. Pero creemos que hay una deuda pendiente, y la deuda pendiente es, por supuesto, para con el beneficiario, para con el paciente, que como dije al principio, no debería estar peregrinando para poder hacer efectivo su derecho a la atención sanitaria, su derecho a los tratamientos según su patología. Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de buscar y de ver qué maneras hay para poder resolver todos los conflictos sin tener que recurrir a la justicia. Bueno, lo hago yo. Esto está relacionado con el conflicto. Fíjense, esto es una presentación que siempre se las pongo para los médicos, cuando a veces damos charlas para los médicos. Le decimos, miren, cuando usted tiene una persona que le dio un portazo, mejor llame a un abogado, porque va a tener un juicio en puerta. Porque estos temas están relacionados muchos con el conflicto, y el conflicto está relacionado con la falta de comunicación. A mí la experiencia que yo tuve en mi trabajo es que el 50% de los conflictos de salud se pueden resolver sin recurrir a la justicia, porque el 50% de los conflictos están relacionados con la falta de comunicación. Así que bueno, por eso se las traje, ¿no? El conflicto, como dice Joe Edelman, que es el que más trabajó sobre el tema, y dice, bueno, es como el universo, nadie sabe cómo, hay muchas teorías, pero ahí lo tenemos. ¿Por qué? Porque siempre que haya relaciones humanas va a haber un conflicto. Y vamos a ver
cuáles son los motivos por los cuales se producen también en el ámbito sanitario. Y dice, lo grave no es el conflicto, lo grave es no tener los medios para solucionarlo. Por ahora nosotros tenemos un medio que es recurrir a la justicia, pero tendríamos que tratar de buscar otros para que las cuestiones no terminen todas colapsando los tribunales, la justicia, que además esto está relacionado también con la capacidad económica de quien puede ir al amparo. No todas las personas pueden pagar un abogado y hacer un amparo. Entonces, esto crea inequidad, porque el que puede pagar el abogado se va al amparo, seguramente va a recibir las prestaciones, porque en casi el 90% el amparista, la verdad, se va al amparo porque tiene razón y los jueces así lo determinan, pero el que no tiene dinero y no puede ir al amparo, se tiene que conformar con lo que le dan. Entonces, esto también es inequitativo. Bueno, estos serían los rasgos característicos del conflicto, que es lo que hay que saber ver cuando empieza este tipo de cuestiones, ¿no? Por un lado, sabemos que es inevitable. Siempre que hay relaciones humanas, hay conflicto. El conflicto hay que verlo con un valor constructivo, que siempre lo tiene. Yo siempre pongo como ejemplo, los conflictos sociales dan lugar a la aparición de líderes, por ejemplo. Sí, siempre podemos encontrarle, porque tampoco hay que verlo, el conflicto, como estas cuestiones que tienen que ver con, una guerra, una lucha, alguien que va a salir herido. No, no. Hay todo tipo de conflicto. Hay que tratar de evitar llegar a esas situaciones. Porque el conflicto tiene un proceso, y esta es la tercera de las características. Va siempre en escalada. Y muchas veces los conflictos escalan por la falta de comunicación. Yo, justamente hace unos días hubo un problema en un colegio que no tiene que ver con esto de la discapacidad, pero vieron el colegio donde abusaban de los menores. Bueno, empezaron los padres reclamando. Las autoridades le cerraron la puerta. Siguieron reclamando, le cerraron la puerta. El conflicto fue en escalada y terminó siendo, después terminaron, por supuesto, las autoridades tomando las medidas que tenían que tomar. Pero hubo hasta golpes por falta de comunicación. Entonces, a veces es tan sencillo. Yo he visto solucionar conflictos de salud levantando un teléfono y hablando, por ejemplo, con una obra social. Y uno dice, ¿y por qué no se hace? Bueno, porque, la idea de un grupo de profesionales que estamos trabajando en esto es que existan las unidades de gestión de conflicto dentro de todos los establecimientos sanitarios. Si hubiera personas capacitadas en los establecimientos sanitarios como para poder atender los reclamos, darle solución, para darle solución tienen que estar capacitadas en negociación, y no hablo ya de la mediación, que también es una de las formas. De esa manera, muchos conflictos podrían solucionarse sin necesidad de ir al amparo. Bueno, las causales de la judicialización. Como yo hace muchos años estoy trabajando en el tema, tengo causales porque voy sumando, ¿no? Es decir, estas eran las primeras que decíamos, ¿por qué la judicialización? Y bueno, porque la relación médico-paciente, digamos, hoy se ha despersonalizado. El médico que hoy nos atiende no es el médico de mis padres o mis abuelos, que era el médico de familia, que sabía toda la problemática familiar, que nos entendía todo. ¿Quién iba a hacer un juicio, siempre decimos, a un médico de esos? Que era parte de la familia, inclusive. Hoy se ha despersonalizado la relación médico-paciente porque desde que el médico se convirtió en un trabajador de la salud, y como trabajador de la salud está sometido a las pautas que le fija la obra social o la prepaga, a veces tiene 5, 10, 15 minutos, no más, y la persona pasa a ser un número de beneficiarios, un número de afiliados. Bueno, pero estas son las primeras causales que nosotros veíamos, pero que todavía se siguen dando, por eso las seguimos mencionando. El modelo del paciente autónomo, cuando explotan los derechos de los pacientes, también allá por los 70, en los Estados Unidos, y después se extiende, llegan también a la Argentina. Esto tiene que ver con principios como el de autonomía de la voluntad de los pacientes, que las personas empezamos a determinar
que somos las dueñas de nuestro cuerpo y somos nosotras las que tenemos que, o nosotros, los que tenemos que decidir qué tratamiento puede llevar a cabo el médico o no. Se terminó el paternalismo médico que se basaba en la beneficencia exclusivamente, porque hoy hay otros principios. La beneficencia sigue siendo un principio aplicable, pero también está la autonomía de la voluntad. Yo tengo como paciente que consentir. Esto dio lugar a una creciente judicialización, porque imagínense en los primeros tiempos los testigos de Jehová, por ejemplo, cuando se negaban a las transfusiones. Bueno, esto terminaba judicializándose y aún hoy hay muchos casos, personas que están en una situación muy crítica, muy graves, y por ejemplo, no sé, hay que amputarles una pierna y si no la gangrena termina matándolo y te dicen que no. Entonces, porque pueden hacer uso de ese derecho. El médico, bueno, por temor al juicio de mala praxis, estos son los casos que terminan judicializándose. Por eso que este modelo de paciente autónomo también dio lugar a una creciente judicialización. El avance tecnológico, y esto es lógico, la tecnología avanza muy rápidamente e intenta colocarse lo que se llama fast track, es decir, rápidamente ser utilizada. Los médicos empiezan a prescribir los nuevos medicamentos, los nuevos tratamientos, y muchas veces esos tratamientos, esos medicamentos no demuestran ser más eficaces y efectivos que los que ya están en el mercado. Y generalmente, como son medicamentos biológicos, biotecnológicos, son medicamentos elaborados con procesos muy costosos y medicamentos muy costosos. Entonces, aquí también generalmente se crea un conflicto, ¿no? Cuando el auditor médico dice, no, este medicamento no, que es muy caro, pero tenemos este que, digamos, cumple la misma función y es más barato. Esto también produce judicialización. Bueno, el auge de los medios de comunicación, yo he visto en algunos programas cuando le dicen a las personas, pídaselo a su obra social, y a lo mejor son procedimientos que tienen que ver con una cirugía estética, ni siquiera reparadora. Entonces, esto también provoca que las personas exijan algunas cosas y termine esto en la justicia. La aparición de los grupos de pacientes, que la verdad que ha sido lo mejor que ha pasado, porque gracias a los grupos de pacientes, los primeros fueron las personas viviendo con VIH-Sida, y después a partir de ahí y de los logros que ellos llevaron a cabo, aparecieron otros grupos de pacientes. Hoy casi todas las patologías la tienen, son los que permiten, digamos, son las fuerzas vivas que permiten, digamos, que las autoridades no se olviden de las enfermedades. Nosotros a veces hablamos de enfermedades olvidadas que existen y vemos que son enfermedades que no se han agrupado los pacientes, y por eso terminan siendo enfermedades olvidadas. No son olvidadas las que tienen grupos de pacientes que continuamente han logrado que se sancionaran leyes, han logrado un montón de cuestiones beneficiosas, pero también han contribuido a la mayor judicialización. ¿Por qué? Lo vemos como algo positivo, pero que han contribuido, sí, porque evidentemente al asesorar, al poder, digamos, contener a la persona y asesorarla en sus derechos, ha hecho que esto también acreciente la judicialización. El conflicto de intereses entre los profesionales de la medicina y las organizaciones. Acá tenemos que decir, en primer lugar, que en salud hay muchos actores, todos con intereses completamente diferentes, y esto es lo que genera los conflictos, por lo general. Cuando me refiero a esto, me refiero a intereses que puede haber entre un médico prescriptor y, por ejemplo, un laboratorio elaborador de medicamentos, los intereses que muchas veces hay. Nosotros lo que vemos en materia de discapacidad, y que nos parece una barbaridad y siempre que podemos lo decimos, es como a veces el prestador utiliza a los pacientes o a los grupos de pacientes o a los padres a veces de los niños con discapacidad
para cobrar las deudas que tiene con la obra social. Y nos parece que eso es inmoral. Es decir, el prestador, sobre todo en escolaridad, cuando le dice al papá, lo siente, le dice, la obra social no me paga hace 3 meses, así que yo ahora, para el año que viene, no sé si su hijo va a tener la matrícula. ¿Qué hace el padre? Y generalmente la asesora le dice, mire, vaya a un amparo. En realidad esas cuestiones las debería resolver el prestador con la obra social y otorgar la prestación. Me parece que cae dentro de lo que hasta es inmoral que el padre de un chiquito con discapacidad tenga que luchar también para que la obra social o la prepaga le pague al prestador. Parece que son cosas que no deberían ocurrir, ¿no? Y después tenemos la medicina defensiva para uno de los casos que les hablé de judicialización, que es el tema de la mala praxis. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir la medicina defensiva? Es que hoy en día, lamentablemente, casi todos los médicos la ejercen. El médico, por temor a que le hagamos un juicio de mala praxis, ¿qué hace? Bueno, en el caso de que nosotros lo vayamos a ver para que llegue un diagnóstico por nuestra dolencia, por lo general lo que hace es nos llena de prácticas, de procedimientos, para poder llegar a un diagnóstico certero, muchos de ellos que pueden ser invasivos, que pueden ser hasta peligrosos para la salud de las personas. Entonces lo colocan en una situación de mayor vulnerabilidad, porque está más expuesto a un juicio de mala praxis. Pero bueno, lamentablemente esto sucede con todas las consecuencias que tiene este hecho. Y nosotros ahora le hemos sumado otras causales a la judicialización. Una es la profunda crisis, como dice el doctor Garay, que hoy tenemos en la legislación. Hace 30 años atrás no teníamos prácticamente más que las leyes de salud pública, viejas leyes de salud pública y nada más. Hoy tenemos una inflación legislativa en materia de salud. Se ha legislado por patología, lo cual no está bueno. Deberíamos tener una ley general de salud, pero como esto, digamos, fue creciendo de a poco, del clamor popular, como dije antes, de la aparición de grupos de pacientes que fueron clamando por sus derechos, se fueron dictando sucesivas leyes, una por cada patología. Aparte, leyes, digamos, como nuestro sistema es federal, no solamente Nación puede legislar, sino también cada una de las provincias. En su momento, esto también pensamos que puede generar una mayor judicialización por la inequidad que puede producir. Yo recuerdo cuando la provincia de Buenos Aires sancionó la ley de fertilización asistida, yo tuve un montón de consultas de personas que me decían, pero doctora, si vivo de este lado de la General Paz tengo un derecho, que si vivo en la otra cuadra no lo tengo. Y sí, la verdad era esa. Entonces, mucha gente iba al amparo por ese tema relacionado con la inequidad que produce el tener una ley de un lado y del otro lado de la General Paz no tenerla. Hoy tenemos la ley nacional. Y otro tema es el marco histórico-político, que esto ya tiene que ver con la función del Estado. ¿Cuál es la verdadera función del Estado en materia de provisión de servicios de salud? Todavía no lo sabemos. Nosotros hemos pasado de un estado de bienestar a un estado neoliberal y a un estado que ahora está tratando de recuperarse del desguace que tuvo. Y bueno, y lamentablemente, si bien hoy se está invirtiendo más en políticas de salud, todavía no queda claro la provisión en materia de salud de prestaciones por parte del Estado. Sabemos que el Estado dicta las leyes, dicta las políticas, pero ¿qué pasa con aquellas prestaciones que no están incluidas en los programas médicos obligatorios? ¿Quiénes deben brindarla? Todavía esto es un gran debate. Bueno, me queda poco tiempo, me dijeron un minuto, pero estos son los grandes problemas. La colisión de intereses, como dije antes, tenemos un montón de actores con intereses diferentes. No es el mismo el interés económico que puede tener un prestador, la industria farmacéutica, etcétera, que el que tiene el paciente, que quiere curarse, quiere mejorar su salud, quiere que le brinden las prestaciones. Esto es evidentemente generador de conflicto
como dijimos al principio, sí o sí, acá es innegable que siempre va a haber conflicto. A pesar de que es lícito que se quiera ganar dinero, pero por supuesto hay una responsabilidad social, ¿no es cierto?, por parte de estos prestadores que hay que tenerla un poco más en cuenta. Tenemos el tema de los derechos del consumidor. Voy a ser breve, pero siempre los menciono. Se nos metieron los derechos del consumidor dentro de lo que es el derecho sanitario y ha traído algunas modificaciones. En la medida en que no se llega a considerar, como algunos pretenden, que el paciente es un consumidor, está todo bien. Hay una relación de consumo, en algunos casos sí la hay, por ejemplo, cuando una persona firma un convenio con una empresa de medicina prepaga. Pero nada más, cuando la persona es paciente, ahí no hay derechos de consumo, o sea, no hay consumidor, no es porque el consumidor es la persona que manda en la relación de consumo. Acá hay una simetría de la información que lo impediría, y al consumidor, digamos, le debemos dar una garantía, o sea, tiene una obligación, la obligación es del resultado, cuando la obligación médico-paciente es de medios. Lo único que nos tiene que garantizar el médico es que va a poner de sí todo lo mejor, y va a actuar con pericia, con conocimiento, pero no le podemos pedir nada más, porque no es Dios que nos va a salvar realmente la vida. Tiene que hacer lo posible, pero después hay muchas cosas que no dependen de él. Entonces, por eso que creo que acá hablar de consumidor no me parece que esté bueno. Y además, este tema de que tenemos un sistema fragmentado, es decir, tenemos por un lado, esto también genera conflicto, hay gente que no sabe a veces muy bien quién le brinda el servicio, si es la prepaga, si es la obra social. Tenemos un sistema público, tenemos un sistema privado y tenemos un sistema de la seguridad social. El sistema de la seguridad social está muy ligado hoy en día porque tiene muchos prestadores o desregula a través de la prepaga. Entonces, a las personas a veces no saben que en realidad la prestación la tienen a través de la obra social y la tienen, digamos, piensan que es la prepaga y en realidad en esos casos ambos son los responsables. Y bueno, las medidas urgentes, con esto termino, son procurar búsqueda de métodos para prevenir el conflicto, gestionar formas de abordaje y solución. En el mundo entero hay muchos, digamos, se está trabajando y se ha trabajado mucho en estos temas, hay muchos ejemplos. A mí el que más me gusta es uno que tiene que ver con que les decía, la conformación de unidades de conflicto. En este caso se está trabajando como prueba piloto en un hospital en España, específicamente en la localidad de Santander, y es una unidad donde una vez que el conflicto se genera, ahí se trata de resolver. No todos los conflictos se van a poder resolver allí, muchos van a tener que judicializarse, pero pensamos, y también ellos tienen la idea, y ahora van a que ver cómo esto va a funcionar, que muchos de esos conflictos sí se van a poder solucionar ahí adentro. Y ahí, bueno, con esto termino, tenía mucho más, pero bueno, hay muchos beneficios, y uno de los beneficios son, primero, como dije antes, las cuestiones de salud resolverse dentro del ámbito sanitario, porque hoy es una materia específica y no todos están preparados como para poder resolverlo. En segundo lugar, lo que podemos, o sea, lo importante es valorizar la confidencialidad. Si yo soluciono dentro del ámbito sanitario los problemas de salud, la confidencialidad va a quedar resguardada. Una vez que voy a la justicia, ya de todas maneras va a quedar resguardada, porque en algunos casos los nombres no van a aparecer de las partes, pero bueno, el tema va a estar ahí, la sentencia se va a publicar y el caso expuesto. Y además necesidad de atender pautas culturales específicas que el juez, por una razón de su forma de trabajar, nosotros, digamos, la justicia es escrita y además muchas veces la premura en poder resolver los casos no logra a veces tener en cuenta que hay pautas culturales que hay que atender de las personas que están en conflicto. Así que bueno, eso es todo. Gracias. Muchas gracias a la doctora Cortesi.